Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Lo comentado hace unos días aquí con respecto a la suerte que ha de aguardar a Samuel García en su aventura, en pos primero de la candidatura que es inminente y después ya compitiendo por la presidencia de la República, sobre lo cual no queda duda que no tiene posibilidad alguna más que de arribar al segundo lugar, desbancar a Xóchitl Gálvez y hacerse de más posiciones para Movimiento Ciudadano. Ese es el futuro en puerta, pero parece que se tambalea. Yo no sé si Samuel va a dar marcha atrás, porque lo que dijimos en este espacio hace algunos días con respecto a ese amparo que había conseguido en Tamaulipas de un juez para que no se aprobase el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia con licencia para que fuese su sustituto en la gubernatura, pues se lo echó atrás ese juez al Congreso del Estado y Samuel entonces ya ejerció, prácticamente ya se destapó, ya se inscribió en la contienda y ahora resulta que la Corte le corrige la plana a todos. Es parte de lo que habíamos dicho. La licencia de Samuel es por 6 meses y la ley establece claramente que si fuese por menos de 30 días, naturalmente puede dejar a su secretario de gobierno. Pero como fue por 6 meses, el Congreso está obligado a nombrar a un sustituto. El problema para el Congreso es que en aras de hacerle el mayor daño posible a Samuel, eligió a su peor enemigo, que fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia, un panista con el que antaño no se llevaban tan mal, pero que a final de cuentas ya terminaron de pleito, y ahora la Corte le corrige la plana tanto a Samuel como al Congreso y como a aquel otro juez que desde Tamaulipas le concedió un amparo. Para darnos una idea, ya había yo comentado la aberración de que en Nuevo León tuvieran 3 gobernadores, y es risorio la verdad, y se los echaron por tierra. Ni para Dios ni para el diablo, porque tal como establece la ley, Samuel con una licencia de 6 meses no puede dejar sustituto. El Congreso, en su afán de hacerle daño a Samuel, nombra al presidente del tribunal y la Corte falla que no puede dejarlo aunque tenga licencia porque viene de otro poder. Y además también determina la Suprema Corte que puesto que la licencia es por 6 meses, el sustituto de Samuel no puede ser su secretario de gobernación. De golpe y plumazo, adiós el gobernador que nombró como sustituto el Congreso y adiós también el gobernador sustituto que dejó Samuel García. Uno vería empate técnico, pero no es así. Yo lo advertí en este espacio, ganó el Congreso, porque el hecho de que le hayan tumbado al presidente del Tribunal Superior de Justicia como sustituto de Samuel, pues bueno, lo ponemos en pausa, pero la facultad de nombrar sustituto sigue siendo del Congreso, y no duden ustedes que va a nombrar a un sustituto que sea enemigo de Samuel y de Movimiento Ciudadano para obligarlo a regresar o desistirse de su licencia. Ya le habían cantado mucho hace a Samuel García que lo primero que iban a hacer en cuanto alguien lo sustituyera en el cargo es investigarlo hasta por debajo de las piedras. Y se lo van a cumplir. Y ya la Corte le dio esa facultad, o le reconoció más bien esa facultad al Congreso de nombrar sustituto, puesto que, insisto, la licencia, el caso estaba muy claro desde el principio. La licencia es por 6 meses, Samuel no tiene ningún derecho a dejar sustituto, lo nombra el Congreso se equivocó al nombrar al ex titular del Poder Judicial, pero la Corte le devuelve el balón al Congreso de Nuevo León, y ahora que Dios agarre confesado a Samuel, porque le van a poner una fichita ahí que lo va a perseguir, un policía que lo va a perseguir, en sentido figurado naturalmente, es decir, alguien que le investigue todo para obligarlo a regresar. De ese tamaño es el miedo, y no porque Samuel sea una figura tan relevante y tan importante. Me queda claro que sabe él y sabe su esposa moverse en redes sociales y en materia de imagen.
Y eso es lo que más dañado tiene Xóchitl Gálvez. Primero porque no es una candidata que valga la pena ni tiene capacidades para esto. Y mucho menos rumbo a la presidencia de la República. Ya les comenté, por si no lo vieron, el oso que hizo en el Monumento a la Revolución allá en la Ciudad de México, donde se plagió el discurso y además mal pronunciado de Luis Donaldo Colosio, y frente a sus asesinos, los priistas, que fueron los que más abarrotaron el lugar. En fin, de esas contradicciones y absurdos en los que incurre la oposición. Bueno, todo esto que ha ocurrido, el fallo de la Corte, ya después de eso no hay ante quién apelar, Ni Samuel, ni Dios, ni el diablo. La Corte tiene la última palabra, por lo menos en materia terrenal y de justicia, entre comillas. Y aplicando la ley, no se necesitaba nada más que seguir el dictado de lo que la ley determina. Así que Samuel, hay que preguntarle, bueno, esperará, me imagino yo, a que le nombren sustituto, y a partir de ahí sabremos si solo hizo el ridículo lanzándose al vacío en pos de la candidatura presidencial, con riesgo de ir a la cárcel, como también advertimos aquí, o se regresa, se queda en el cargo y en aras de no estar preso, sobre todo por su niña, que no cumple todavía 1 año de edad, no tendría por qué estar pasando estos trances. En fin, eso es cuestión familiar, cuestión suya, pero si no le importa arrastrar a su hija, cuanto menos le va a importar Nuevo León. Veremos. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, críticas, comentarios son bienvenidos. Cuídense mucho. Denos un like, suscríbanse. Hasta pronto.